la valla aproximadamente iría en la muralla, y en el límite este lo que iría sería en la carretera por la que hemos venido, que es un trocito bastante más aquí que los árboles que vemos en el Jiloca, en el río. Entonces es sobre todo muy larga, ¿no? Estamos hablando que podía tener 2.500, 3.000 habitantes sin ningún problema. Aún en la actualidad, esta ciudad sería, aún en la actualidad, siglo XXI, sería de las más importantes que tendríamos en el territorio, para que veamos. Y ahora imaginémonos en aquellos momentos que lo que había alrededor serían aldeas, poblados celtíberos, de 200 personas, lo más grande. O sea, aquí no hay una gran ciudad como en otros territorios, ¿no? Y esta es el primer ejemplo de urbanismo en el Jiloca, lo tendríamos en este. Y no solo es el primer ejemplo de urbanismo, sino que es el primer ejemplo en llano. Y eso también es otra cosa destacada. Porque aquí es cierto que los límites, digamos que en esa zona sí que es natural hacia el Jiloca, pero en el resto son hechos por el hombre. Tenemos que imaginarnos aquí esta superficie, lo que vemos al otro lado de la vía, o hasta la vía incluso, si vemos en ese lado hacia aquí, es todo un mismo desnivel, es toda una misma plataforma. Y al final aquí, sin embargo, estamos en una meseta, porque vemos aquí un agujero, una meseta, pero como digo, artificial. Porque esa meseta, esta parte de aquí está la línea del tren, si nos fijamos en el dibujo, si recordamos el dibujo que había en el yacimiento, en el centro no había una muralla física que digas, qué protección tenía. ¿Por qué? Ahí digamos que fuimos muy conservadores en el sentido de intentar no plasmar cosas que no habíamos encontrado hasta entonces. Ahora sí que sabemos que hay una muralla de cierta anchura y que probablemente a esos 4 metros de profundidad, 3-4 de foso, habría que sumar perfectamente otros 3 como poco de muralla, ¿no? Con lo cual uno que fuera a atacar tendría 7 metros de frente para atacar el yacimiento, ¿no? La ciudad. Luego veremos el final, porque evidentemente es de modo violento, esa destrucción, esa poca vida de un año, se hace de modo violento, la destrucción de la ciudad, pero realmente no habría en ese momento celtíberos que fueran capaces, con la tecnología que tienen de armamento, 30 metros por 30 metros. Tenemos aquí estos 30 de anchura, es decir, desde esta esquina ahora estaríamos en la calle, una calle vendría en este sentido, otra calle vendría en este sentido, calles muy anchas, estamos en la esquina y nos llega hasta la otra esquina que tenemos del edificio. Toda esta fachada es de un mismo edificio y aquí tenemos otros 30 metros de profundidad. Las dos estructuras estarían dentro de la casa, de la casa de Liquines. Estas dos estructuras están protegiendo. Lo que pasa es que ahora no han puesto las protecciones, porque cuesta, si no recuerdo mal, 4.000 euros vamos a comprarlo, ¿no? Entonces esta estructura sí que a mí no me gusta nada realmente, pero se queda fija, pero lo otro sí que se tiene que mover. Tenemos la casa de Liquine, la calle estaría formada por esta parte central, que sería la calzada donde circularían animales, carros, una pequeña acera en este lado. Aquí es donde nos tenemos que imaginar la casa, ¿no? Unas casas que tendríamos pues una altura 80 centímetros, por decir algo, 1 metro de piedra y el resto de tapial. Una acera, como vemos, prácticamente para una persona, y sin embargo aquí tenemos una acera mucho más amplia, mucho más ancha, ¿no? En la que llegaría desde aquí hasta aquí. Este canal de agua, desagüe, se considera aquí, pues en principio estaría cubierto, ¿no? Bien sea con madera o bien sea con losas. Es cierto que losas no se han encontrado en el interior, una de dos: o se ha quitado las losas y se han aprovechado para otra cosa, o sería madera y esa se ha perdido. En ese sentido, la Virgen de las Cuevas, que es aquella ermita que tenemos allí al fondo, entre los milagros de la Virgen, uno de ellos es que les dice a los de Camino Real que vengan a la Partida de la Caridad, donde encontrarán piedra labrada por sus ángeles. Eso es lo que dicen. Claro, la piedra que encuentran son los sillares, las piedras de los edificios, de modo que hemos detectado zonas en las que se conserva el muro, pero otras zonas, como el lado contrario de la casa Liquine, en la que no queda más que la zanja de cimentación, que nosotros sí que, claro, vas excavando y excavas suelo y de repente la zanja la ves claramente, y ahí dices, aquí va el muro, pero que no queda ya ninguna piedra y que resulta extraño por la altura en la que está, que tendría que estar. ¿Qué es lo que ocurre? Que por otro lado, si se está picando por aquí, se encuentra una piedra que se encuentre buena, ¿no? La quitan y ven que sigue, pues claro, eso es una cantera espectacular, piedras además muy buenas y que las iban a aprovechar evidentemente en la construcción de la bueno, como vemos aquí, pues prácticamente aquí lo tenemos simplemente para tapar. El agua es fundamental cuando una ciudad se crea, ¿no? Pues uno de los elementos fundamentales para subsistir es el agua.
En este caso se cogería de los ojos de Camín Real, que lo tenemos en aquella zona verde que tenemos allá al fondo, y del cual sale un río artificial también, no es un río natural, pero bueno, es una surgencia que se llama Río de la Rispa. Desde ese río pasa justo por el sur del yacimiento, con lo cual no es descabellado pensar que desde ahí, desde la zona sur justamente, podrían hacer un paso por uno de los pasos de las entradas, porque los pozos se salvan. A ver, en la construcción de la ciudad, digamos que se ve una planificación clarísima, ¿no? Aquí no se están haciendo las cosas al azar, son manzanas regulares, calles rectas, manzanas del mismo tamaño, entonces eso marca, pues de algún modo, una organización a la hora de estar urbanizando los espacios. Pero es más, las casas tienen muros medianiles, comparten muros, ¿no? Y eso todavía nos está hablando mucho más de esa organización, ¿no? Excepto la casa de Liquine. La casa de Liquine es la única que, si os dais cuenta, tiene un muro la casa de este lado, con otro muro la casa de Liquine, la única. En el resto del yacimiento lo comparten. El motivo de esto, la casa de Liquine es especial, nos planteamos que pueda ser planta baja más 2, ¿no? Pues en parte por la caída del muro que cayó hacia aquí y nos marca los vanos en los que encontramos a diferentes alturas. Entonces es una casa especialmente grande, ¿no? De tamaño, 900 metros cuadrados de planta, más dos pisos, evidentemente bastante grande. Y además esta zona de aquí, que tenemos a la derecha, está destinada a trabajos de metalurgia, ¿no? Entonces una zona, teniendo en cuenta que aquí uno de los problemas a la hora de poder calificarla de ciudad romana es que no sale teula, no salen tejas, y una ciudad romana, para calificarla como tal, tiene que salir tejas. Es decir, esto es un urbanismo romano, o lo podemos considerar como tal, y sin embargo da la sensación que los constructores fueron los propios indígenas, fueron celtíberos, porque las cubiertas las hicieron como las sabían hacer ellos, con elementos vegetales. Entonces, claro, una zona de herrería con cubiertas, con vigas de madera y cubierta vegetal, es una zona de incendio, un potencial enorme, ¿no? Lo que tiene de posibilidad de incendiarse. Entonces es una forma también de aislarse de esos posibles incendios de la casa vecina. Ya su trozo era obligatorio hacer su trozo de canal, ¿no? Igual que ahora, bueno, ahora cuando se urbaniza una calle, el que edifica la calle tiene la obligación, si es una zona nueva, de obligación de hacer la acera y hacer su trozo de calle, y los de la casa de enfrente tienen su obligación de acera y hacer su trozo de calle, ¿no? Y entonces entre los dos se forman. Era aquí algo parecido y tenían esa obligación, y si no, ¿por qué estas diferencias? Quizá esta casa era tan especial y tan alta que decidieron, los cimientos no son ahí, sino que los cimientos, cuando he estado explicando que esto está como muy organizado y que de algún modo comparten muros, pues resulta extraño, ¿no?, el pensar que se dejen un vacío así en la ciudad. Sin embargo, si pensamos que en aquella esquina allí es una de las entradas de la ciudad, muy claramente, pues podemos pensar que esa calle, que también es muy ancha, ya veis que son calles enormes, llega hasta esta zona, y que esto podía servir como un elemento distribuidor o para posibles mercados en un momento dado, aunque el foro lo tuviéramos. Este foro y zona de plaza de mercado estaría en el centro de la ciudad, pero de algún modo puede ser como un elemento vertebrador, y que así lo consideren. Es el único solar, aunque es cierto que donde está ahora la maquinaria da la sensación que va a ocurrir algo parecido. Entonces podría ser algo programado, que en las dos esquinas de esta manzana estuvieran esas plantas, y que pasara de vez en cuando en alguna, pues para, como digo, que sirva de distribución. Bueno, a la hora de excavar, bueno, lo vemos mejor, sí, por ahí que están las setas, y la vemos mejor. Sí, pues vamos por ahí. Como decía, vendría con el río, pero que luego, como ocurre aquí, recogen aguas de la lluvia de las casas, ¿no? Esto es una canalización, que el agua de esta casa pues caería en esta zona, y que de algún modo pues lo lleva al canal. Por ese motivo ya pues posiblemente sea desagüe, como indicaba. Si nos fijamos aquí, que son geminados prácticamente, o sea, se reproducen uno con el de al lado, ¿no? Y de algún modo eso nos hace plantearnos que puedan ser, pues además de que esa organización que decía antes, pues que puedan ser tabernas, puedan ser tiendas que coincidan con la entrada y la salida de la ciudad. Lo mismo puede ocurrir en el espacio en el que estamos, en el que tenemos, esta es la calle, tenemos un callejón que no tiene ningún tipo, está abierto al exterior, no tiene ningún tipo de muro, y tenemos aquí una serie de habitaciones. Habitaciones en las que la última de ellas, que vemos el muro lateral, es un horno que le hemos llamado la panadería, por el tipo de horno que es. Consideramos que podría ser un horno de pan. Entonces, claro, pues todo esto se le puede decir, podemos plantearnos que estemos en la panadería, estamos en un
había una zona que sería el despacho de pan, y otra sala que podía ser donde almacenaban la leña, ¿no?, de ese horno. Es más, en una de estas habitaciones salió repleta de madera carbonizada, ¿no?, porque se destruyó en el incendio y de algún modo pues era ese almacén. Y el resto de la casa, pues podríamos decirle que pudiera ser la casa del panadero. Esto de nuevo, hipótesis, ¿no?, porque en el mundo de la arqueología pues nos movemos. Ahora igual, o sea, no ha cambiado eso, se dibuja en el campo en papel milimetrado, pero que teníamos que ir a la facultad, a Zaragoza, a la Facultad de Geografía e Historia, porque había unas mesas enormes de estudio, y íbamos allá a primera hora cuando abrían para extender toda la serie de el plano entero del yacimiento con papeles milimetrados pegados con celo por detrás para tener eso. Nosotros, el nuevo, el de la excavación, que siempre se ensuciaba mucho de estar aquí, te pegabas allí uno nuevo y lo trasladabas exactamente en los cuadraditos que van encontrándose, como decía. Bueno, pues casi vamos a irnos para allá, porque me parece que Jaime me está siguiendo. Vamos para allá, vemos la excavación, hacemos luego la casa Nequini, se va degradando, ¿no? Entonces sí que es cierto que en los últimos años, bueno, ya se lleva mucho tiempo, pero que lo que se hace que son últimas campañas que se han excavado directamente se tapan, ¿no? Zonas que son sensibles, en las que se ve que aparecen ciertos muros, como digo, de tapial, o suelos interesantes, pues se tapan para que de algún modo estén un poquito más protegidos de cara a una futura musealización, ¿no?, que pueda producirse en el yacimiento. Por eso vemos zonas tapadas con plásticos, con geotextil, con arlita. La arlita es esa, luego es esa bolita de arcilla que lo que hacen es chupar la humedad. Está hecho para la jardinería. Echas en una maceta, le echas agua, eso chupa humedad y luego la va soltando poco a poco, ¿no? Es para eso, pero aquí lo que hace es chupar de algún modo la humedad. El papel de arriba para que no fíjate, son piedras. Sí, es que este aún no se ha desgastado tanto. Y acabará de rama o algo. Tú sabes mucho de esto, ¿verdad? He estudiado historia también. No soy arqueóloga, pero sí historiadora. De verdad que ponga o sea, no este en concreto, sino este tipo, porque es que los paneles que se ponen ahora son, con perdón, una porquería que no duran nada, y sin embargo este lleva aquí pues 20 años y está prácticamente como nuevo, ¿no? El acabado, lo que sea, no sé. Bueno, lo que comentaba, estos son las fauces, el vomitorium, el acceso a la casa. Aquí tenemos que imaginarnos en todo este espacio pues que tendríamos planta baja más 2, es un poco lo que pensamos que podía tener. Aquí, por ejemplo, donde me coloco ahora, tendríamos simplemente la cubierta, solamente el tejado, no había planta, y sin embargo aquí yo ya estoy en el exterior, es decir, aquí yo veo el cielo, ¿vale?, en aquellos momentos. Esto es un patio abierto. Opciones de este patio abierto es que sean una de dos, pues una especie de estanque, un tipo de arcilla para que contribuyese ese agua, ¿no?, se pudiese quedar almacenada, y eso no ha sido el caso, con lo cual la hipótesis que tenemos es que esto sea un jardín, ¿no? Un patio pues con jardín en el que tenemos, como veis, todas las habitaciones los laterales, ¿no? Tenemos de un modo algunas que podían dedicarse, bien sea a tiendas, por aquel espacio por allá, podrían dedicarse a algún tipo de trabajo, si tuviera algún tipo de producción aquí en el interior, con esos suelos que están marcando de algún modo la presencia ahí de elementos de peso que se tienen que sujetar en ese sentido, y luego la parte un poco pues, más, digamos, de más lujo. Se ve muy bien aquí la presencia. Podéis venir por aquí, porque vamos a entrar ahora ahí, bueno, y aquí también. Esto es un espacio en el que se pega fuego, parte de la roca redondeada. ¿Qué nos está marcando esto? La columna. Claro, pues que aquí tendríamos una columna. ¿Dónde están estas columnas? Pues, bueno, estará en la ermita si la utilizaron, y hay en casas particulares de vecinos. Ya lo hemos visto en un parque. Pues ahí están. Exacto. Que serán de Monreal, supongo. No voy a acusar a nadie. Que está aquí la prensa. Algo de sus enseres, pero realmente no hace falta mucho más. Como curiosidades, bueno, ya han visto que nos apareció, aquí se arrancó, y eso sí que está guardado en el museo, nos aparecieron pinturas del Zócalo, que era en negro, ¿no? Entonces, los romanos, una de las cosas que tienen es horror vacui, horror al vacío, todo tiene que estar muy decorado. Vamos, le metes, si quieres hacer sufrir a un romano, mételo en una habitación blanca completamente y no pueden, ¿no? O sea, no pueden estar allí. Entonces aquí, bueno, pues muy colorido, el suelo sería rojizo, veremos mejor el color real, aunque bueno, por aquí más o menos lo podríamos tener. En el otro mosaico sí que hay una esquina en la que se ve mejor, suelo muy rojo y que tiene teselas en blanco. Esto es un opus
Opus Ignino, no es un Opus Tessellatum. El Opus Tessellatum comienza en el siglo I después de Cristo y es el que estamos acostumbrados cuando pensamos en mosaicos, es el que está todo lleno de teselas que hacen de diferentes colores y que hacen los dibujos. Esta es una cosa previa, es un mosaico, pero es previo a aquellos. Aquí en este momento esto sería lo más moderno, es decir, los de la Caridad en estos momentos van a la última moda de lo que está haciendo en Roma, en Pompeya, o sea, es esto, no es que aquí vayan más retrasados, entonces estamos hablando de algo como una prensa o algo por el estilo, pero no tenemos mucho más. Bueno, aquí tenemos el mosaico pues importante. Este, como digo, es el que encontró ese agricultor, decía que su suelo de la acequia estaba, parte de la acequia que tenía que limpiar, estaba encementado y que, bueno, pues la gente, como digo, pues, se reía un poco de esa afirmación, pero sí que cuando estaban haciendo sondeos en aquella zona, en la esquina del yacimiento, y le pidieron permiso para, una vez que cosechara, poder hacer sondeos. Hicieron sondeos, lo que les apareció fue parte de este mosaico, y a partir de entonces, digamos, dejaron un poco de lado aquella zona, se centraron aquí porque vieron que había una cosa interesante. Es cierto que aquella zona, si vemos los primeros artículos que hablan de la Caridad, nos marcan que es un torreón celtibérico, porque el material que aparece es celtíbero. Sin embargo, cuando llegan aquí, empiezan a ver ya este mosaico, que es como muy adelantado, ¿no?, para intentar calificarlo como de eso. O ciudad romana o ciudad celtíbero-romana, porque claramente el urbanismo de la ciudad claramente es romano, ¿no? El arquitecto que diseñó esto es romano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de la dirección de la excavación y nos muestra cómo eran esos mosaicos por debajo. Por debajo tenemos preparado, podemos llamar de cantos rodados, aunque no todos son cantos, ¿no? Pero no son todos cantos rodados, pero bueno, cantos rodados que nos preparan el suelo y que luego vamos a poner el mortero. Tenemos dos mosaicos de Opus Ignino, ese y los dos que hemos visto, pero tenemos a la izquierda de la habitación primera que hemos visto, tenemos otra habitación pequeñita que está tapada. Esa habitación pequeñita tiene un mosaico, o sea, tiene un suelo sin mosaico, en ese caso no tiene teselas, pero es un suelo que está bien, en buen estado, lo que pasa es que no se destapa porque no, ya digo, no tiene ningún dibujo, y que sería pues de este acabado como el que tenemos aquí. Y sin embargo encontramos aquí esta habitación, y esta es un poco la curiosidad, en la que está con ese acabado. En estos restos que quedan del suelo no han aparecido ninguna tesela, pero nos muestra un poco cómo se preparaban, pero se considera que estaba ya roto, porque si esto hubiera sido un suelo, y aunque con la destrucción de la casa se hubiera roto, hubiéramos encontrado todo el suelo roto ahí, y no se ha encontrado, es decir, se ha encontrado levantado, ya estaba como en obras, y que solamente quedaban estos restos. ¿Cuál es la interpretación del museo? Intentando desde la dirección encontrarle un sentido a por qué aparece roto y no aparece por completo, a que se estaba produciendo. Me las tenía que haber quitado desde el primer momento. En esta habitación sería, sí, me lo he comentado antes, sería eso que he comentado, estas zonas que es de producción de algún tipo de trabajo, y eso posiblemente de horno no, porque tendría que necesitarse consumiría mucho más. Lo que sí que pasa es el apoyo de algún tipo de prensa. Un agricultor, el que compra esta finca que estamos aquí, pues en un momento dado decide convertir su finca en regadío. Estaba mucho más alta, ahí vemos el nivel de la esquina de la finca, estaba muy elevada, pasaba la acequia por el medio, pero este campo, el suyo, que era donde hemos aparcado, hasta la noguera más o menos, ese sí que estaba a nivel, lo podía regar, pero este que compró nuevo no estaba a nivel. Entonces pues decide, pues con su tractor, quitar la tierra, se lo llevaría a otro campo. Haríamos un campo. Claro, ahora lo que está al final. Ya de los coches en la sombra. Una, lo que se excavó en un primer momento, y otra que se excavó el año pasado, que es muy reciente. La más reciente es este canal que tenemos aquí, que atraviesa la muralla. Esta parte que tenemos aquí, esta zona, es lo que ahora hemos interpretado muralla, que son simplemente los cimientos de nuevo. Aquí nos faltarían las grandes piedras que conformarían esta, pero que aquí tenemos la muralla que vendría en este sentido, llega hasta ese edificio, gira ahí, llega hasta el final, vuelve a girar. Realmente el edificio de Torreón formaría parte de la muralla, y allí lo vemos de nuevo, esas piedras que sobresalen
con esa anchura que va hasta, bueno, hasta donde está el tablón, la tabla aquella al final, pues hasta ahí. Es más, en la tabla del final allí sí que hay piedras ya que formarían parte de la muralla, ¿no? En ese caso. Entonces ahora ya tenemos piedras que formarían una especie de propilios, en ese sentido. Propilios son un patio, o sea, una entrada columnada con columnas, y que de algún modo es la parte también una parte monumental, o la parte más monumental que tendríamos ahora mismo de lo que está excavado, ¿no? Este es un edificio público y de algún modo es el fondo de la ciudad, pero con esas columnas que de algún modo pues le da, como digo, cierto carácter, ¿no? Al edificio. Pues si no hay dudas nos vamos. Para luego saber dónde se encontraba exactamente.